Las bodas del Cordero. Charles Spurgeon, 1834-1892. Gocémonos, alegrémonos y démosles gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es la acción justa de los santos. Apocalipsis capítulo 19 versículos 7 y 8. Las bodas del Cordero son el resultado del don eterno del Padre. Nuestro Señor dijo: tuyos eran y me los diste. Juan 17, versículo 6. Luego oró diciendo: Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Juan capítulo 17, versículos 24. El Padre hizo una elección y dio a los escogidos a su Hijo para que fueran su porción. Por ellos hizo un pacto de redención. Voy a aclarar acá antes de seguir lo que dice Spurgeon, que es un pacto de redención. El pacto de redención nosotros entendemos como este término que se utiliza y es para describir el acuerdo entre los componentes de la deidad. Y esto es especialmente entre el Padre y el Hijo con respecto al plan de redención. Dios, el Padre, propuso lograr la salvación por medio de la persona y la obra de Dios el Hijo. Y 2. La aplicación de la salvación por medio del poder regenerador del Espíritu Santo. Entonces eso entendemos con pacto de redención. Cuando dice acá Spurgeon, hizo un pacto de redención, comprometiéndose a asumir la naturaleza de ellos a su debido tiempo, a pagar el castigo por sus ofensas y a librarlos para que fuesen suyos. Amados míos, eso que fue determinado en los concilios de la eternidad y acordados allí por las altísimas partes contrayentes, será consumado definitivamente el día cuando el Cordero tome para sí en unión eterna a todos los que le fueron dados por su Padre desde la eternidad. Este será el cumplimiento del compromiso matrimonial, que a su tiempo realizó con cada uno de ellos. No voy a intentar entrar en distinciones, pero hasta donde nos concierne a ustedes y a mí, el Señor Jesucristo celebró su boda con nosotros individualmente, justificándonos en el momento que por primera vez creímos en Él. Luego nos tomó para ser suyos y se entregó para ser nuestro, de modo que podemos cantar: mi amado es mío y yo suyo. Cantares capítulo 2 versículo 16. Esta era la esencia de la boda. Pablo, en la epístola a los Efesios, representa a nuestro Señor como estando desposado con su iglesia. Podemos ilustrar esto con la costumbre oriental por la cual cuando la novia es prometida en matrimonio, entra en efecto toda la inviolabilidad del matrimonio mismo, aunque puede pasar todavía algún tiempo antes de que sea llevada a la casa del esposo. Ella vive en su hogar paterno, no deja atrás su propia familia a pesar de estar desposada en verdad y justicia. En el día señalado, el día que podríamos llamar el de la boda verdadera, es llevada a su casa de casada. No obstante, el compromiso matrimonial es la propia esencia del matrimonio. Siendo así, entonces ustedes y yo estamos comprometidos en matrimonio con nuestro Señor ahora, y Él está unido a nosotros con lazos indisolubles,
Él no quiere separarse de nosotros, ni podemos nosotros separarnos de Él. Él es el gozo de nuestra alma y se regocija con nosotros con nuestros cánticos. Alegrémonos, porque Él nos ha escogido y llamado, y estamos ya comprometidos. Espera con anticipación el día de la boda. Sintamos aún ahora que aunque estamos en el mundo, somos de Él. Nuestro destino no está aquí en medio de estos hijos frívolos de los hombres. Desde ya nuestro hogar está en lo alto. El día de las bodas indica el perfeccionamiento del cuerpo de la iglesia. Ya he dicho que en ese entonces la iglesia estará completa, pero que aún no lo está. Estando Adán dormido, el Señor tomó en su costado una costilla y con ella formó una ayuda idónea para él. Adán no la vio mientras Dios la estaba formando, pero cuando abrió los ojos vio ante él la forma perfecta de su ayuda idónea. Amados míos, Dios está formando la verdadera iglesia ahora, la iglesia que está comprometida con el novio celestial. No es visible todavía porque está en proceso de formación. El Señor no va a permitir que simplones como nosotros veamos su obra a medio terminar. Pero llegará el día cuando habrá terminado su nueva creación, y entonces la presentará para que sea el deleite del segundo Adán para toda la eternidad. La iglesia no ha sido aún perfeccionada. Leemos de la parte de ella que está en el cielo, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Hebreos 11:40. Si somos verdaderamente creyentes, hasta que lleguemos nosotros allá, no puede haber una iglesia perfecta en la gloria. A la música de las armonías celestiales todavía le faltan ciertas voces. Algunas de las notas necesarias son demasiado bajas para lo que ya están allá, y otras demasiado altas para ello, hasta que arriben todos los cantores que han sido escogidos para completar las notas que faltan y conformar así el coro perfecto. Amados míos, en el día de las bodas del Cordero, allí estarán todos los escogidos, los grandes y los pequeños, hasta los creyentes que están luchando durante hoy con sus pecados, dudas y temores. Allí estará cada miembro viviente de la iglesia viviente para ser desposado con el Cordero. Estas bodas significan más de lo que les he dicho. Es la ida al hogar celestial. No hemos de vivir para siempre en estas tiendas de Cedar en medio de un pueblo extraño. El novio bendito viene para llevarnos al reino de la felicidad, donde ya no diremos, mi vida está entre leones. Todos los fieles partiremos pronto a tu tierra. Oh, Emanuel, moraremos en la tierra que fluye leche y miel, en la tierra del sol radiante, que no se oculta nunca, la morada de los benditos del Señor. Ciertamente feliz será llegar a la patria de la iglesia perfecta. Las bodas son la coronación. La iglesia es la esposa del gran rey y él colocará la corona sobre su sien y la dará a conocer como su verdadera esposa para siempre. Oh, qué día será aquel cuando cada miembro de Cristo sea coronado en él y con él, y cada miembro del cuerpo místico sea glorificado en la gloria del novio. Oh, que esté yo allí en aquel día, hermanos. Tenemos que estar con nuestro Señor en la batalla si queremos estar con Él en la victoria. Tenemos que estar con Él llevando las coronas de espinas si queremos estar con Él para llevar la corona de gloria. Tenemos que ser fieles
por su gracia hasta la muerte, si hemos de compartir la gloria de su vida eterna. Es imposible expresar todo lo que significan estas bodas, pero ciertamente significa que todos los que creyeron en Él entrarán en ese momento en una vida de total felicidad que nunca acabará. Una felicidad nunca empañada por el temor ni las sombras. Ellos estarán con el Señor para siempre, glorificando con Él eternamente. No esperemos que labios humanos hablen acertadamente sobre un tema como este. Se necesitan lenguas de fuego y palabras que penetren en el alma como lenguas de fuego. Vendrá el día entre los días, corona y gloria del tiempo, cuando habiendo concluido para siempre todo conflicto, peligro y juicio, los santos arropados con la justicia de Cristo serán eternamente uno con Él en una unión viva, amante y permanente, compartiendo unidos la misma gloria, la gloria del Altísimo. ¿Cómo será estar allí, amados míos? ¿Estarán allí ustedes? Afirmen su vocación y elección. Si no confían en el Cordero estando en la tierra, no reinarán con el Cordero en su gloria. El que no ama al Cordero como el sacrificio expiatorio, nunca será la esposa del Cordero. ¿Cómo podemos esperar ser glorificados con Él si lo abandonamos en el día de su escarnio? Oh Cordero de Dios, sacrificio mío, yo quiero ser uno contigo, pues esto es mi vida misma. Si podemos hablar de este modo, podemos esperar que participemos de las bodas del Cordero. El novio es presentado como un cordero. Han llegado las bodas del Cordero. Así tiene que ser, porque ante todo nuestro Salvador fue el Cordero en el pacto eterno, cuando todo este plan fue programado, organizado y establecido por voluntad y decreto de la eternidad. Él es el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo, dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Y el pacto fue con él, que sería las arras, el sustituto y el sacrificio tomando el lugar de los hombres culpables. Así y de ningún otro modo fue desde la eternidad. Luego fue como el Cordero que nos amó y demostró su amor. Amados míos, Él no se limitó a hablarnos de amor cuando descendió del cielo a la tierra y habitó entre nosotros como un hombre humilde delante de sus enemigos, sino que lo demostró con actos de verdadero amor. La prueba suprema de su amor es que fue llevado al matadero, como se lleva a un cordero. Cuando derramó su sangre como un sacrificio, podríamos haber dicho apropiadamente: mirad cómo los amaba. Si queremos demostrar el amor de Jesús, no mencionamos la transfiguración, sino la crucifixión. Hablamos del Getsemaní y el Gólgota, allí sin dejar lugar a ninguna duda. El Hijo amado demostró su amor por nosotros. Dice el escritor bíblico: Él me amó y se entregó por mí, expresando que su entrega por mí es la prueba clara de que me ama. Dice también: Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Efesios capítulo 5, versículo 25.
La prueba de su amor por la Iglesia fue que se entregó a sí mismo por ella. Estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículo 8. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Primera de Juan capítulo 4, versículo 10. Vemos, pues, que como un cordero demostró su amor y como un cordero se desposó con nosotros. Demos un paso más. El amor matrimonial tiene que ser de ambas partes y es como el cordero que le amamos inicialmente. Cuando yo todavía no amaba a Cristo, ¿cómo podía haber apreciado sus heridas y su sangre sin amor? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Primera de Juan capítulo 4 versículo 19. Su vida perfecta era una condenación para la mía, aunque no podíamos menos que admirarla. En cambio, lo que me atrajo a amarle fue lo que hizo como mi sustituto cuando cargó con mis pecados en su propio cuerpo en el madero. ¿No ha sido así con ustedes, amados míos? He oído hablar mucho de conversiones como consecuencia de la admiración del carácter de Cristo, pero nunca he conocido una personalmente. En cambio, siempre me he encontrado con conversiones como resultado de sentir una gran necesidad de salvación y una conciencia culpable, cosas que no pueden ser satisfechas nunca, excepto por su agonía y por su muerte, gracias a las cuales el pecado es justificado y perdonado, y la maldad es subyugada. Esta es la maravillosa doctrina que nos gana el corazón. Cristo nos ama como el Cordero, y nosotros lo amamos a Él como el Cordero. Además, el matrimonio es la unión más perfecta. Es indudable que es como el Cordero que Jesús está tan íntimamente unido a su pueblo. Nuestro Señor se acercó entrañablemente a nosotros cuando tomó nuestra naturaleza, pues así se convirtió en carne y hueso como lo somos nosotros. Se acercó mucho a nosotros cuando por esa causa dejó a su Padre y se convirtió en una sola carne con su iglesia. Él no podía estar en pecado como lo estamos nosotros por naturaleza. En cambio, tomó sobre sí nuestros pecados de ellos y los quitó, como está escrito: el Señor cargó en él el pecado de nosotros. Isaías 53, versículo 6. Cuando fue contado entre los pecadores, y cuando la espada vengadora lo hirió por sustituirnos, se acercó más aún a nosotros de una manera que nunca podía haber hecho en la perfección de su encarnación. No puedo concebir una unión más cercana que la de Cristo con las almas redimidas por su sangre. Al contemplar su muerte no puedo menos que exclamar: ciertamente tú me eres un esposo de sangre. Oh Jesús, estás unido a mí por algo más íntimo, por el hecho de que eres de mi misma naturaleza, pues tu naturaleza cargó con mi pecado y sufrió el castigo de la ira en mi lugar. Ahora eres uno conmigo en todas las cosas por unión, como la que te vincula con el Padre. De este modo se forma una maravillosa unión, por el hecho de que nuestro Señor asume el carácter del Cordero. Si yo, en mi estado actual, pudiera escoger entre ver a mi Señor en su gloria o en la cruz, optaría por lo último. Por supuesto, preferiría estar allá con Él y ver su gloria,
pero mientras vivo aquí rodeado de pecado y de aflicción, una visión de sus sufrimientos tendría más efecto sobre mí. Oh cabeza sangrada, una vez herida, cuánto anhelo contemplarte. Nunca me siento tan cerca de mi Señor cuando reflexiono en su cruz maravillosa y lo veo derramando su sangre por mí. Me parece estar en sus brazos y como Juan me reclino en su pecho a vislumbrar su pasión. Por lo tanto, no me sorprende que por acercarse más a nosotros como el Cordero y por acercarnos nosotros a Él y contemplarlo como tal, se agrade Él en llamar a su más excelsa unión eterna con su Iglesia, las bodas del Cordero. Y queridos hermanos, cuando pensamos en esto, estar desposado con Él, ser uno con Él, no tener ningún pensamiento, ningún propósito, ningún deseo, ninguna gloria sino la que mora en aquel quien habiendo muerto ahora vive. Es esto ciertamente el cielo, el lugar del cual el Cordero es la luz, contemplar y adorar eternamente a aquel que se ofreció sin mancha a Dios como nuestro sacrificio y propiciación. Será un festín sin fin de amor agradecido. Nunca nos cansaremos de este tema si vemos al Señor que viene de Edom con vestiduras teñidas de Bosra del lagar donde había hollado a sus enemigos. Nos sentimos sobrecogidos y pasmados por el terror de esta terrible manifestación de su justicia. Pero cuando lo vemos vestido con la ropa sumergida en su propia sangre y la de nadie más, cantaremos eternamente a la gran voz. Tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Podríamos seguir cantando por toda la eternidad. Digno es el Cordero que fue inmolado. El tema tiene un interés inagotable e incluye todo: justicia, misericordia, poder, paciencia, amor, aprobación, gracia y justicia. Sumamente glorioso es nuestro Señor cuando lo contemplamos como un cordero. Esto hará que el cielo sea 7 veces cielo para nosotros, al pensar que además estaremos unidos a Él como el cordero con lazos eternos. En ese momento una voz del público exclamó: «Alabado sea el Señor». Sí, amigos míos, alabemos al Señor, alabad a nuestro Dios. Es el mandato que se oyó venir del trono. Alabad a nuestro Dios todos sus siervos, los que les teméis, así pequeños como grandes, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Concluiré repitiendo esta pregunta: ¿confías en el Cordero? Te advierto que si la religión que crees no incluye nada de la sangre de Cristo, de nada vale. Te advierto también que a menos que ames al Cordero, no podrás desposarte con el Cordero. Él jamás se desposará con quienes no sienten nada de amor por Él. Tienes que aceptar a Jesús como un sacrificio. De lo contrario, no la aceptas para nada. Es inútil decir, seguiré el ejemplo de Cristo. No harías nada que se le parezca. Es en vano decir, Él será mi maestro. Él no te reconocerá como su discípulo a menos que lo reconozca como un sacrificio. Es preciso que lo recibas como el Cordero, o lo dejes completamente. Si desprecias la sangre de Cristo, desprecias toda su persona. Cristo no es nada para ti si no fuera por su expiación. Todo lo que esperan ser salvos por las obras de la ley o por cualquier otra cosa que no sea su sangre y su justicia,
no son cristianos, no tienen parte alguna con Él aquí, ni tendrán parte con Él en Él más allá. Cuando tome para sí a su propia iglesia redimida para ser su esposa por los siglos de los siglos, Dios te bendiga en el nombre de Cristo. Amén. Predicado el 21 de julio de 1889 en el Tabernáculo Metropolitano Newington. Charles Haddon Spurgeon, 1834-1892, influyente pastor bautista inglés. La colección de sermones de Spurgeon durante su ministerio ocupa 63 tomos. Los 20 y 25 millones de palabras equivalen a la novena edición de la Enciclopedia Británica y constituye la serie de libros más numerosa de un mismo autor en la historia del cristianismo. Nació en Kelvedon, Essex, Inglaterra.